La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Fabiola Pacheco, soy profesora del Liceo Fernando Aristía Ruiz. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 2 de octavo año básico de Lengua y Literatura. Les recuerdo que todas estas clases ustedes las pueden ver en el canal de YouTube desde primero básico hasta cuarto medio. Espero que estén todos muy bien en sus casas para dar inicio a esta clase, que es la primera unidad de narrativa y epopeya, que ya vimos la clase anterior. Trabajamos en lo que es una epopeya, dijimos que era un texto extenso, que se hablaban de héroes que realizaban hazañas y se transmitían de forma oral. También les sugerí algunas actividades que podían realizar en su libro. Espero hayan leído algunas de estas epopeyas y los ejemplos que allí salían. Hoy el objetivo es identificar y comprender los elementos del texto narrativo. ¿Para qué me sirve estudiar nuevamente el texto narrativo? Porque si ustedes me van a decir, profe, pero siempre vemos el texto narrativo, desde que empezamos en el colegio. Bueno, el texto narrativo va en forma gradual. Cada vez nosotros vamos agregando un poco más de dificultad. Y es así, esto le va a servir, lo que aprendemos hoy, les va a servir para los cursos superiores. Vamos a comenzar con un elemento de la narración que es el conflicto narrativo. La narración, dijimos que era narrar, relatar, contar, y este texto narrativo en algún momento hay un quiebre y comienza el conflicto. Es el elemento que mueve la trama de las historias. ¿Por qué lo mueve? Porque si no hay un conflicto, no hay historia. Y es el motivo principal que sirve para tratar los temas. Estos conflictos, a través de los tiempos, han sido categorizados o clasificados. Entonces, tenemos que en las películas, en los libros, siempre se repiten algunos tipos de conflictos. Y vemos, por ejemplo, que el personaje es enfrentado a otro personaje. Acá hay un protagonista y un antagonista. Es lo más usual. Por lo general, las historias siempre tienen un protagonista y un antagonista, el bueno y el malo, ¿verdad? Es el más ocupado. También tenemos un personaje enfrentado a un grupo. Puede ser enfrentado a una familia, a la sociedad. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un grupo. También el conflicto también es cuando uno se enfrenta a su fuero interno. ¿Qué es fuero interno? A mi yo interno, cuando tengo estos conflictos de decisiones, de ver a lo mejor qué me conviene más. Y esto es, por ejemplo, en esta película, el personaje se enfrenta a su fuero interno donde tiene que decidir entre el amor o la amistad. Otro conflicto en esta película, ¿no es cierto? Personaje enfrentado a un fenómeno. Acá las situaciones no se buscan, se dan, pasan. Ella le dio el beso al hermano de su mejor amigo, pero es algo que sucedió, ella no lo planeó. Un personaje enfrentado a su destino. Esta niña, ¿no es cierto?, que vivía en esta isla, tiene un destino, estaba destinada a realizar este viaje para buscar el corazón de la diosa. Todo lo que le sucedió ya estaba destinado para ella. En cuanto al conflicto, les recomiendo
ver este cortometraje que se llama El Regalo. Lo pueden encontrar en YouTube. Y luego que ustedes lo puedan ver, puedan completar este cuadrito que yo les dejé acá. Recuerden que pueden volver a ver esta clase las veces que estimen necesarias. Entonces tenemos cuál es la situación inicial en este corto. ¿Cuál es el nudo conflicto? ¿Cierto? Identificar el tipo de conflicto, si es un personaje con otro personaje, un personaje con su fuero interior, un personaje con un grupo, contra un grupo, cuál es el desarrollo y cuál es el final de esta historia. Esa es una actividad que les voy a dejar pendiente. Para ver el conflicto también podemos verlo y analizarnos también en cómics, en historietas. También hay un conflicto. ¿Conocen a este personaje? ¿Lo han visto otras veces? ¿Han leído de él? ¿Se han reído con él? Bueno, este es Condorito. ¿Y este Condorito qué está haciendo? Está pidiendo una limosna. Pero este hombre le dice, ni lo sueñes, hombrecito. Jamás le doy dinero a los que piden en la calle. ¿De verdad? Entonces, aquí tienen mi dirección para que la lleve a mi casa. Y plop. ¿Qué pasó? Terminó en el suelo, porque nunca se imaginó que Condorito le fuera a responder así. ¿Cuál es el conflicto acá? ¿Quiénes se enfrentan? Un personaje contra otro personaje. Muy bien. Creo que hemos aprendido muy bien lo de los conflictos. Pero estos conflictos no se llevan a cabo solos. No tienen vida propia. Tienen que haber personajes que realicen estos conflictos. Y estos personajes, a través del relato, tienen una evolución, buena o mala. Y existen dos tipos de personajes dentro de las narraciones. Los personajes estáticos, es decir, que no cambian, que si son buenos desde el inicio, terminan siendo buenos, que no cambian sus valores, sus ideas, por ningún motivo, por lo más malo que le pase, ellos siguen iguales. Y estos son estáticos. Y lo vemos en esta película de Lee, donde este toro, ¿verdad?, lo quieren obligar a pelear, pero no. Él se mantiene igual siempre. ¿Ya? También tenemos el ejemplo de Harry Potter, también. Siempre es bueno hasta el final. No cambia, no varía nunca. Pero tenemos aquellos que son lo contrario de lo estático y se llaman dinámicos. ¿Cuáles son los personajes dinámicos? Aquellos que cambian, evolucionan. Por ejemplo, este ogro vivía aislado, no le gustaba a la gente, como su nombre dice, bien ogro. Entonces no quería a nadie, pero se encuentra con la sorpresa que de repente está lleno su pantano de distintos personajes, ¿verdad? Y él dijo, no puede ser, no. Y él va a buscar a esta princesa para que se case con el rey y el rey le saque a toda la gente de su pantano. Y él cambia, porque después de querer estar solo, quiere estar con la princesa, porque se enamora. ¿Ya? Entonces, este es dinámico, es un ejemplo muy evidente del dinamismo de un personaje, porque cambia. Tenemos también mi villano favorito. Como su nombre lo dice, es villano, de malo, ¿cierto? Él quería conquistar la luna, pero él cambia, incluso de estar solo pasa a tener una familia. Es dinámico, de malo pasa a bueno. Tenemos la historia de App, ¿no es cierto?, de este abuelo que quería cumplir el sueño de vivir solo, ¿cierto? Para eso le puso muchos globos a su casa, pero una sorpresa, este personaje que está acá,
le cambió su vida, su forma de pensar, cambió totalmente, no lo quería, terminó queriéndolo, adoptándolo como un nieto. Es un personaje dinámico, ¿ya? También podemos decir que dentro de los tipos de personajes, solamente no hay que sean dinámicos y estáticos, sino también los autores juegan con tipos de personajes. Siempre las historias tienen este personaje comodín, podríamos decir, que está presente y siempre es su misma historia. Por ejemplo, el del anciano. El anciano representa sabiduría, experiencia, ¿ya? Quietud, calma también en tomar decisiones, da consejos. También está el avaro, que este personaje quiere todas las riquezas para él, siempre busca el poder, siempre quiere dominar la situación y no comparte con nadie. Acá tenemos, ¿no es cierto?, a Don Cangrejo de Bob Esponja, que es un fiel reflejo de este tipo de personaje. También tenemos el seductor, aquel que va por el mundo conquistando mujeres, canchero, ¿verdad? Y que después que las conquistas, chao, es muy machista. Acá representa el machismo. Yo voy, conquisto a todas y después me alejo. Típico, siempre hay un seductor en todas partes. Tenemos el pícaro. Acá tenemos un ejemplo del Lazarillo de Tormes. El pícaro es aquel personaje que es pobre, pero astuto. Siempre quiere conseguir algo y siempre lo consigue de una o de otra manera. Está ahí, busca cómo hacerlo, la pillería y consigue para sobrevivir. Es su estilo de vida. Y tenemos las madrastras, que acá es más que nada la envidia con sus hijas, que siempre suelen ser muy bonitas, inteligentes, y ellas al contrario. Entonces tenemos este personaje tipo. Podemos nosotros en este momento hacer un resumen de lo que hemos visto el día de hoy y vimos que existían tipos de conflictos. También vimos que los personajes pueden evolucionar en la historia, pueden ser dinámicos o estáticos. Y también vimos que el autor juega un poco con estos tipos de personajes que están presentes de una u otra manera en distintas historias. Para concluir, me gustaría que ustedes observaran esta imagen y pudieran pensar en sus casas, ¿qué tipo de personaje está aquí? Pensemos, ¿qué personaje veo? Vemos al anciano, perfecto, que representa la sabiduría, la experiencia, da consejos. Muy bien, ese es el anciano. Y acá, ¿cuál será este personaje? Por la vida hay muchos, hasta en la vida real, no solamente son de fantasía. El seductor, ¿o no? El que va conquistando mujeres. Muy bien, entonces tenemos anciano, seductor. Veamos si podemos ¿Cuál será este personaje? ¿Pensamos? El avaro, ¿no es cierto? Quiere todo para él, es egoísta, ya representa como lo negativo de la sociedad. El egoísmo,
era querer poder, riquezas. Y también vimos la clase pasada, las epopeyas, y en la epopeya dijimos que sus personajes eran héroes. Entonces analicemos un poco este personaje. Este personaje héroe, ¿contra qué se enfrenta? ¿Cuál es su conflicto? Personaje contra personaje, ¿ya? Frente a frente. En Edipo Rey, este Edipo se enfrenta, el conflicto se enfrenta contra su destino. Él fue al oráculo y el oráculo le dijo a Edipo: vas a matar a tu padre, vas a estar con tu mamá, te vas a sacar los ojos y vas a ser desterrado, te vas a ir fuera de la ciudad. Y como era su destino, todo eso se cumplió. Y algo más cercano para nosotros, porque espero hayan visto la clase anterior, hablamos de esta historia, de esta epopeya, y por eso hablamos de este caballo. Y podríamos decir también que el personaje está enfrentado a un grupo, ¿verdad? Que el conflicto es entre un personaje y el grupo, o un personaje y personaje. Para terminar, las preguntas son: ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendieron lo que es el conflicto narrativo, pero no los conflictos que vimos en séptimo, sino los conflictos ya cómo son, entre quienes se dan. Y también vimos que no solamente personajes principales y secundarios, como lo estudiamos en séptimo, sino también hay personajes tipos. Y también los personajes van evolucionando a través del tiempo. ¿Cumplimos el objetivo? Que era identificar y comprender elementos del texto narrativo. Sí, porque vimos dos elementos del texto narrativo que son muy importantes, como es el conflicto y los personajes. Les sugiero, como igual les sugerí la clase pasada, que ustedes puedan revisar su libro. Les recuerdo que las epopeyas están en la cuarta unidad, que es de la página 188 a la 203, y puedan ustedes aplicar lo que hemos visto. Lean las epopeyas, busquen los tipos de personajes, clasifíquenlos, son estáticos, son dinámicos, contra quién se enfrentan. Para sus dudas o consultas, a copiapotv8básica.lenguaje@gmail.com. Acá me gustaría detenerme y me gustaría sugerirles que no solamente si tienen dudas me escriban, sino también si ustedes están viviendo algún momento que es importante relatarlo, porque ustedes son sus propios personajes principales de una historia, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven este alejamiento social, esto de no ir a clases, de estar en su casa? ¿Cómo lo viven? Los invito a que ustedes puedan comunicarse conmigo, relatar sus historias. A lo mejor de alguna otra manera podamos solucionar algunas cosas pequeñas, de alguna manera podamos ayudar o colaborar, o con el simple hecho de comunicarse con otro. También les recuerdo que esta clase y todas las demás pueden verse en el canal de YouTube. Ustedes pueden verlas las veces que quieran, desde primero básico hasta cuarto medio. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.